Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos del Estado. Parte 5. Gestión financiera. Volumen 3. Tema 2. El presupuesto del Estado en España. Concepto y estructura. Los créditos presupuestarios, características. Gastos plurianuales. Las modificaciones presupuestarias, créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Ampliaciones de crédito. Generaciones de crédito. Transferencias de crédito. Incorporaciones de crédito. Anticipos de tesorería. 1. El presupuesto del Estado en España. Concepto y estructura. La actividad financiera pública tiene por objeto satisfacer determinadas necesidades sociales. El punto de partida es un proceso de toma de decisiones sobre la asignación que ha de hacerse de los recursos disponibles. Ello conforma en gran medida la política económica del gobierno. El presupuesto es, además de exponente, instrumento imprescindible de esta política económica, la cual se desarrollará a través de las medidas concretas que aquel contiene. Así pues, dentro del marco plurianual que el gobierno contempla para el establecimiento de una determinada política fiscal y económica, se elaboran, para cada ejercicio, los presupuestos generales del Estado. Además de ser el principal documento económico del ejercicio, su aprobación constituye uno de los más importantes acontecimientos de la actividad del legislativo. Los presupuestos generales del Estado, a tenor de lo establecido en la Constitución, son elaborados por el Gobierno y se remiten a las Cortes Generales para su examen, enmienda y aprobación. Por tanto, se convierten en el resultado final de una estrategia de acción colectiva, definida en función de las relaciones entre las diversas fuerzas políticas y sociales del país. Los presupuestos generales del Estado, elaborados por el Gobierno y aprobados por las Cortes, se plasman jurídicamente en una ley con unas características especiales, dada su singularidad. En primer lugar, desde el punto de vista formal, la propia Constitución regula el plazo de presentación del proyecto de ley a las cámaras, y los reglamentos de ambas señalan la preferencia en su tramitación y las peculiaridades de esta. En este sentido, la Constitución establece también determinadas limitaciones al derecho de enmienda, ya que toda proposición o enmienda que suponga un aumento de los gastos o una disminución de los ingresos, requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación. Desde la perspectiva material, la Ley de Presupuestos Generales del Estado posee un contenido mínimo, necesario e indisponible, constituido por la previsión anual de la totalidad de gastos e ingresos de sector público y del importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado. A ello puede unirse la regulación eventual de otras cuestiones, siempre que éstas tengan relación directa con las previsiones de ingresos y los gastos que integran los presupuestos o con su ejecución. Para sortear esta limitación, es habitual que se tramite y se apruebe al mismo tiempo que la LPGE una ley con otras cuestiones relacionadas, que se ha dado en llamar informalmente, ley de acompañamiento. Existe un límite constitucional al posible contenido de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y es que, a través de esta, no podrán crearse nuevos tributos y solo será posible la modificación de los existentes cuando su respectiva ley así lo establezca. 1,1. Concepto, naturaleza y contenido. La Ley General Presupuestaria, Ley 47/2003 de 26 de noviembre, define los presupuestos generales del Estado en su artículo 32, estableciendo lo que consideramos la definición legal de los presupuestos. Los presupuestos generales del Estado constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal. Por su parte, el artículo 33 LGPE establece el alcance y contenido de los presupuestos,
y tal efecto prescribe. A los presupuestos de los órganos a que se refiere el artículo 2,3 de esta ley, y de las entidades del sector público estatal, a las que resulte de aplicación el régimen de especificaciones y de modificaciones, regulado en la presente ley, o cuya normativa específica confiera a su presupuesto carácter limitativo. B. Los presupuestos estimativos de las entidades de los sectores empresarial y fundacional, los consorcios, las universidades no transferidas, los fondos sin personalidad jurídica y las restantes entidades del sector público administrativo no incluidas en la letra anterior. Además, añade el punto segundo del citado artículo 33, que los presupuestos generales del Estado determinarán a las obligaciones económicas que, como máximo, pueden reconocer los sujetos referidos en el párrafo A del apartado anterior. B. Los derechos a reconocer durante el correspondiente ejercicio por los entes mencionados en el párrafo anterior. C. Las operaciones no financieras y financieras a realizar por las entidades contempladas en el párrafo B del apartado anterior. D. Los objetivos a alcanzar en el ejercicio por cada uno de los gestores responsables de los programas con los recursos que el respectivo presupuesto les asigna. E. La estimación de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado. Por su parte, el artículo 34 de la LGP establece el ámbito temporal de los presupuestos, concretando el principio de anualidad. 1. El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural, y a él se imputarán a los derechos económicos liquidados durante el ejercicio, cualquiera que sea el período del que deriven. B. Las obligaciones económicas reconocidas hasta el fin del mes de diciembre, siempre que correspondan a adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o en general, gastos realizados dentro del ejercicio y con cargo a los respectivos créditos. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente en el momento de la expedición de las órdenes de pago, las obligaciones que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba sus retribuciones con cargo a los presupuestos generales del Estado, así como las que tengan su origen en resoluciones judiciales. 3. Podrán aplicarse a créditos del ejercicio corriente obligaciones contraídas en ejercicios anteriores, de conformidad con el ordenamiento jurídico, para las que se anulara crédito en el ejercicio de procedencia. Asimismo, podrán atenderse con cargo a créditos del presupuesto del ejercicio corriente obligaciones pendientes de ejercicios anteriores, en los casos en que figue dotado un crédito específico destinado a dar cobertura a dichas obligaciones, con independencia de la existencia de saldo de crédito anulado en el ejercicio de procedencia. 4. En el caso de obligaciones de ejercicios anteriores que fuera necesario imputar a presupuesto y no se hallen comprendidas en los supuestos previstos en los apartados anteriores, la imputación requerirá norma, con rango de ley que la autorice. 5. Los créditos iniciales dotados en los presupuestos generales del Estado, para atender obligaciones de ejercicios anteriores, solo podrán modificarse mediante el procedimiento previsto en los artículos 55, 56 y 57 de esta ley. 1,2. Estructura. La LGP establece respecto de la estructura en sus artículos 39, 40 y 41 lo siguiente. Artículo 39. Estructura de los presupuestos del sector público estatal. La estructura de los presupuestos generales del Estado y de sus anexos se determinará, de acuerdo con lo establecido en esta ley, por el Ministerio de Hacienda, teniendo en cuenta la organización del sector público estatal, la naturaleza económica de los ingresos y de los gastos y las finalidades y objetivos que se pretenda conseguir. Artículo 40. Estructura de los estados de gastos de los presupuestos generales del Estado. 1. Los estados de gastos de los presupuestos a que se refiere el artículo 33,1a de esta ley se estructurarán de acuerdo con las siguientes clasificaciones. A. La clasificación orgánica que agrupará por secciones y servicios los créditos asignados a los distintos centros gestores de gasto de los órganos con dotación diferenciada en los presupuestos, la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, entidades de la Seguridad Social y otras entidades según proceda.
B. La clasificación por programas, que permitirá a los centros gestores agrupar sus créditos conforme a lo señalado en el artículo 35 de esta ley, y establecer, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, los objetivos a conseguir como resultado de su gestión presupuestaria. La estructura de programas se adecuará a los contenidos de las políticas de gasto contenidas en la programación plurianual. C. La clasificación económica, que agrupará los créditos por capítulos separando las operaciones corrientes, las de capital, las financieras y el fondo de contingencia de ejecución presupuestaria. En los créditos para operaciones corrientes se distinguirán los gastos de personal, los gastos corrientes en bienes y servicios, los gastos financieros y las transferencias corrientes. En los créditos para operaciones de capital se distinguirán las inversiones reales y las transferencias de capital. El fondo de contingencia recogerá la dotación para atender necesidades imprevistas en la forma establecida en el artículo 50 de esta ley. En los créditos para operaciones financieras se distinguirán las de activos financieros y las de pasivos financieros. Los capítulos se desglosarán en artículos y estos, a su vez, en conceptos que podrán dividirse en subconceptos. 2. Con independencia de la estructura presupuestaria, los créditos se identificarán funcionalmente de acuerdo con su finalidad, deducida del programa en que aparezcan o, excepcionalmente, de su propia naturaleza, al objeto de disponer de una clasificación funcional del gasto. Artículo 41. Estructura de los estados de ingresos. Los estados de ingresos de los presupuestos a que se refiere el artículo 33,1a de esta ley se estructurarán siguiendo las clasificaciones orgánica y económica. A. La clasificación orgánica distinguirá los ingresos correspondientes a la Administración General del Estado y los correspondientes a cada uno de los organismos autónomos, los de la Seguridad Social y los de otras entidades, según proceda. B. La clasificación económica agrupará los ingresos, separando los corrientes, los de capital y las operaciones financieras. En los ingresos corrientes se distinguirán impuestos directos y cotizaciones sociales, impuestos indirectos, tasas, precios públicos y otros ingresos, transferencias corrientes e ingresos patrimoniales. En los ingresos de capital se distinguirán enajenación de inversiones reales y transferencias de capital. En las operaciones financieras se distinguirán activos financieros y pasivos financieros. Los capítulos se desglosarán en artículos y estos, a su vez, en conceptos que podrán dividirse en subconceptos. 1,3. Estudio de la clasificación o estructura presupuestaria del presupuesto del Estado. En este apartado, se realiza un análisis de la estructura que presentan los estados de gastos y de ingresos de los sujetos integrados en el sector público administrativo. 1.3,1. Estados de gastos. Los estados de gastos que constituyen el conjunto de los presupuestos generales del Estado contienen créditos para atender a las obligaciones económicas que como máximo pueden reconocerse por los diferentes agentes integrantes de los mismos. Por tanto, el presupuesto de gastos tiene un carácter limitativo frente al carácter estimativo del de ingresos, como venimos comentando. Las estructuras que se incluyen en esta categoría responden a 4 criterios, de conformidad con lo que se establece en el citado artículo 40 LGP. Las finalidades u objetivos que el presupuesto pretende conseguir. Estructura de programas. La organización de los distintos entes integrantes del sector público estatal. Estructura orgánica. La naturaleza económica de los gastos. Estructura económica. La distribución territorial de las inversiones públicas. Estructura territorial. A continuación se analizarán los contenidos y características de las diferentes estructuras de gasto. 1.3.1.1. Clasificación por programas. En la clasificación por programas de gasto, la asignación de recursos será adecuada a los contenidos de las políticas de gasto que delimitan y concretan las distintas áreas de actuación del presupuesto, y permitirá a los centros gestores agrupar los créditos presupuestarios atendiendo a los objetivos a conseguir, es decir, permite conocer para qué se gasta.
La asignación de recursos financieros se efectúa en función de las necesidades establecidas por las políticas de gastos que delimiten y concreten las distintas áreas de gasto de actuación del presupuesto, es decir, agrupa el gasto atendiendo a la consecución de determinados objetivos preestablecidos que pueden tener por finalidad la producción de bienes y servicios, el cumplimiento de obligaciones específicas o la realización de las demás actividades encomendadas a los centros de gestión. Se diferencian los programas de gasto de carácter finalista, que son aquellos a los que se pueden asignar objetivos cuantificables e indicadores de ejecución mensurable, es decir, medible, y a tal efecto, los objetivos se expresarán en unidades físicas cuando ello sea posible, e irán unidos a indicadores que permitan efectuar un seguimiento de su grado de realización. De los programas instrumentales y de gestión, que pueden tener como finalidad la administración de recursos para la ejecución de una actividad para la que no se pueden establecer objetivos cuantificables, o bien el apoyo a un programa finalista. Las políticas de gasto comprenden un conjunto de programas con objetivos afines. Son un elemento clave de asignación de los recursos públicos, tanto en el proceso de elaboración de los presupuestos generales del Estado, como en el de planificación presupuestaria a medio plazo. A su vez, las políticas de gasto se agrupan en 5 grandes áreas de gasto. Área de gasto 1. Servicios públicos básicos. Justicia. Defensa. Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias. Política exterior. Área de gasto 2. Actuaciones de protección y promoción social. Pensiones. Otras prestaciones económicas. Servicios sociales y promoción social. Fomento del empleo. Desempleo. Acceso a la vivienda y fomento de la edificación. Gestión y administración de la seguridad social. Área de gasto 3. Producción de bienes públicos de carácter permanente. Sanidad. Educación. Cultura. Área de gasto 4. Actuaciones de carácter económico. Agricultura, pesca y alimentación. Industria y energía. Comercio, turismo y pymes. Subvenciones al transporte. Infraestructuras. Investigación, desarrollo e innovación. Otras actuaciones de carácter económico. Área de gasto 9. Actuaciones de carácter general. Alta dirección. Servicios de carácter general. Administración financiera y tributaria. Transferencias a otras administraciones públicas. Deuda pública. A su vez, cada área de gasto se subdivide en políticas de gasto, grupos de programas y programas de gasto. Las políticas de gasto constituyen el segundo nivel en el que se desagregan las áreas de gasto. Se identifican por 2 dígitos, de los cuales el primero es el correspondiente al área de gasto, en el que se integra la política. Por ejemplo, el código 21 se incluye en el área de gasto 2, actuaciones de protección y promoción social, política de gasto 21, pensiones. Los grupos de programas se identifican por 3 dígitos, de los que los 2 primeros son el área de gasto, la política de gasto, y el tercero el grupo de programas. Siguiendo con el ejemplo anterior, el código 211 dentro de las pensiones agrupa el grupo de programas de pensiones contributivas. Por último, los programas de gasto se identifican por un código alfanumérico, que consta de 3 dígitos numéricos y una letra. Los dígitos se corresponden con el grupo de programa en el que el programa se integra. Y la letra se reserva de la A a la L, para programas finalistas, y de la M a la Z, para programas instrumentales o de gestión. Así, el programa de gasto será del tipo ducentésima undécima. 1.3.1.2. Clasificación económica. En la clasificación económica, los créditos incluidos en los estados de gasto del presupuesto se ordenarán según su naturaleza económica, con arreglo a la clasificación por capítulos, artículos, conceptos y subconceptos, y se agruparán separando las operaciones corrientes, las de capital, las financieras y el fondo de contingencia de ejecución presupuestaria y otros imprevistos.
Los créditos se especificarán conforme el grado de vinculación dispuesto en los artículos 43 y 44 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, el primero de ellos aplicable al Estado, y el segundo a los organismos autónomos y a la seguridad social. En ellos se establece que los créditos autorizados en los programas de gastos tienen carácter limitativo y vinculante a nivel de concepto, salvo los créditos destinados a gastos de personal y gastos en bienes corrientes y servicios, que tendrán carácter vinculante a nivel de artículos para el Estado y a nivel de capítulo en los restantes entes, así como las inversiones reales, que para todos ellos especificarán sus créditos a nivel de capítulo. Además, se establecen excepciones para determinados créditos que se especificarán conforme a su concreta clasificación económica, siendo estos créditos los detallados a continuación. A. Los destinados a atenciones protocolarias y representativas. B. Los declarados ampliables de conformidad con el artículo 54 de la Ley General Presupuestaria. C. Los que establezcan subvenciones nominativas. D. Los que en su caso se establezcan en la Ley de Presupuestos de cada ejercicio. E. Los créditos extraordinarios que se concedan durante el ejercicio. El presupuesto de las agencias estatales creadas al amparo de la Ley 28/2006, de 18 de julio, presenta la misma estructura que el del Estado o los organismos autónomos, si bien tiene carácter limitativo por su importe total y carácter estimativo para la distribución de los créditos en categorías económicas, con excepción de los correspondientes a gastos de personal, que tienen carácter limitativo y vinculante por su cuantía total. La clasificación en subconceptos se utiliza, en todo caso, para el registro contable de las operaciones de gastos en el momento de la ejecución del presupuesto, y tiene carácter informativo para aquellos casos en los que la vinculación se ha establecido a un nivel más agregado. De esta manera, en las operaciones corrientes se distinguen los siguientes capítulos. Operaciones corrientes. Capítulo 1. Gastos de personal. Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios. Capítulo 3. Gastos financieros. Capítulo 4. Transferencias corrientes. Capítulo 5 estará constituido por el importe del Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria, equivalente al 2% del límite de gasto no financiero del Estado, y otros imprevistos. Las operaciones de capital incluirán: Capítulo 6. Inversiones reales. Capítulo 7. Transferencias de capital. Finalmente, las operaciones financieras estarán constituidas por: Capítulo 8. Activos financieros. Capítulo 9. Pasivos financieros. Cada uno de estos capítulos se divide en artículos, y estos a su vez en conceptos que podrán dividirse en subconceptos. Por ejemplo, el subconcepto 120,01 significa que nos encontramos con un gasto del capítulo 1, gastos de personal, artículo 12 que recoge las nóminas del personal funcionario, concepto 120 que recoge las retribuciones básicas, y el subconcepto 120,01, que recoge los sueldos de los funcionarios del Grupo B. 1.3.1.3. Clasificación orgánica. La clasificación orgánica permite distribuir el gasto por centros gestores, entendiendo por tales aquellas unidades orgánicas con diferenciación presupuestaria y con responsabilidad en la gestión del gasto. Nos permite conocer quién gasta, es decir, cuál es el órgano o agente del sector público estatal responsable de la gestión de los créditos presupuestarios. De esta forma, a efectos de la clasificación orgánica del gasto se pueden distinguir los siguientes subsectores. A. El Estado, que se divide en secciones y estas a su vez en servicios. Con carácter general, sin perjuicio de algunas peculiaridades, las secciones se corresponden a los departamentos ministeriales y los servicios a unidades con rango igual o superior a dirección general. B. Los organismos autónomos del Estado, que se agruparán en función del ministerio al que estén adscritos. C. La seguridad social. D. Las demás entidades que integren el sector público administrativo estatal, de acuerdo con los términos previstos en el artículo 3,1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. A su vez, como hemos dicho al principio,
Las secciones se dividen en servicios, en organismos autónomos, en organismos públicos o en agencias estatales, correspondiendo a los servicios los dos siguientes dígitos de la clasificación orgánica. Así, por ejemplo, la clasificación orgánica 16,03 indica con los dos primeros dígitos la sección que es el Ministerio del Interior, 16, y el servicio en concreto que normalmente es una dirección general o Secretaría de Estado. En este caso, la 03 de la sección 16 corresponde a la Dirección General de la Policía. 1.3.1.4. Otras clasificaciones. Clasificación funcional y territorial. Además de las tres clasificaciones anteriores, la LGP hace mención de otras dos clasificaciones que, sin embargo, no forman parte de la estructura de gastos de los PGE, y que son la clasificación funcional y la territorial. Así, el ya citado artículo 40,2 de la LGP dice que, con independencia de la estructura presupuestaria, los créditos se identificarán funcionalmente de acuerdo con su finalidad, deducida del programa en que aparezcan, o excepcionalmente de su propia naturaleza, al objetivo de disponer de una clasificación funcional del gasto. 1.3,2. Estados de ingresos. Los estados de ingresos de los presupuestos de las entidades del sector público administrativo se estructuran, a tenor de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley General Presupuestaria, siguiendo una clasificación orgánica y una clasificación económica. A. Clasificación orgánica. El criterio orgánico clasifica los recursos en función del centro gestor encargado de recaudar el ingreso, lo que permite observar la imputación de cada ingreso a los distintos subsectores de los presupuestos. La clasificación orgánica distingue los ingresos correspondientes a el Estado. B. Los organismos autónomos, agrupados según el ministerio al que estén adscritos. C. La Seguridad Social. D. Las agencias estatales para la mejora de los servicios públicos. E. Las demás entidades que integran el sector público administración estatal, de acuerdo con los términos previstos en el artículo 3,1 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria. De conformidad con el principio de unidad de caja, el presupuesto de ingresos del Estado es único, en tanto que en los restantes subsectores se presentan los presupuestos de ingresos de forma individualizada para cada una de las entidades con personalidad jurídica propia. B. Clasificación económica. La clasificación económica agrupa los ingresos en función de su origen en corrientes, de capital o financiera. En los ingresos corrientes se distinguen los siguientes capítulos. Capítulo 1. Impuestos directos y cotizaciones sociales. Capítulo 2. Impuestos indirectos. Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos. Capítulo 4. Transferencias corrientes. Capítulo 5. Ingresos patrimoniales. En los ingresos de capital se distinguirán. Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales. Capítulo 7. Transferencias de capital. Finalmente, en las operaciones financieras se incluyen. Capítulo 8. Activos financieros. Capítulo 9. Pasivos financieros. Cada uno de estos capítulos se divide en artículos, y estos a su vez en conceptos que podrán dividirse en subconceptos. 2. Los créditos presupuestarios, características. 2,1. Concepto de crédito presupuestario. Podemos definir el crédito presupuestario como la cantidad expresada en euros que cuantifica la partida presupuestaria. Esta sencilla definición parece haber tenido buena acogida en la LGP, ya que su artículo 35 establece: son créditos presupuestarios cada una de las asignaciones individualizadas de gasto, que figuran en los presupuestos de los órganos y entidades a que se refiere el artículo 33,1a de esta ley, puestas a disposición de los centros gestores para la cobertura de las necesidades para las que hayan sido aprobados. Su especificación vendrá determinada, de acuerdo con la agrupación orgánica, por programas y económica que en cada caso proceda, conforme a lo establecido en los artículos 40, 43 y 44 de esta ley, sin perjuicio de los desgloses necesarios a efectos de la adecuada contabilización de su ejecución.
2,2. Disposiciones generales sobre los créditos presupuestarios. El capítulo 4, del título 2 LGP, establece las disposiciones generales respecto de los créditos en sus artículos 42 a 50, que establecen 2.2,1. Especialidad de los créditos art. 42 LGP. Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados por la Ley de Presupuestos o a la que resulte de las modificaciones aprobadas conforme a esta ley. 2.2,2. Especificación de los presupuestos del Estado, art. 43 LGP. 1. En el presupuesto del Estado los créditos se especificarán a nivel de concepto, salvo los créditos destinados a gastos de personal y los gastos corrientes en bienes y servicios, que se especificarán a nivel de artículo, y las inversiones reales a nivel de capítulo. 2. No obstante, se especificarán al nivel que corresponda conforme a su concreta clasificación económica, los siguientes créditos. A. Los destinados a atenciones protocolarias y representativas, y los gastos reservados. B. Los destinados a arrendamientos de edificios y otras construcciones. C. Los declarados ampliables conforme a lo establecido en el artículo 54 de esta ley. D. Los que establezcan asignaciones identificando perceptor o beneficiario, con excepción de las destinadas a atender transferencias corrientes o de capital al exterior. E. Los que en su caso se establezcan en la ley de presupuestos de cada ejercicio. F. Los créditos extraordinarios que se concedan durante el ejercicio. 2.2,3. Especificación del presupuesto de los organismos autónomos y de la seguridad social, art. 44 LGP. 1. En el presupuesto de los organismos autónomos de la seguridad social y, en su caso, de las demás entidades del apartado 1 del artículo 3 de esta ley, excepto las relacionadas en el artículo anterior, los créditos se especificarán a nivel de concepto, salvo los destinados a gastos de personal, gastos corrientes en bienes y servicios, y las inversiones reales, que se especificarán a nivel de capítulo. 2. No obstante, se especificarán al nivel que corresponda conforme a su concreta clasificación económica, los siguientes créditos. A. Los destinados a atenciones protocolarias y representativas. B. Los destinados a arrendamientos de edificios y otras construcciones. C. Los declarados ampliables conforme a lo establecido en el artículo 54 de esta ley. D. Los que establezcan asignaciones identificando perceptor o beneficiario, con excepción de las destinadas a atender transferencias corrientes o de capital al exterior. E. Los que en su caso se establezcan en la ley de presupuestos de cada ejercicio. F. Los créditos extraordinarios que se concedan durante el ejercicio. 3. Los créditos del presupuesto de la Seguridad Social se especificarán a nivel de grupo de programas, excepto los créditos para la acción protectora en su modalidad no contributiva y universal, que se especificarán a nivel de programa. 2.2,4. Disponibilidades líquidas de los organismos autónomos y otras entidades integrantes del sector público estatal, art. 45 LGP. Se autoriza al ministro de Hacienda, para declarar no disponibles las transferencias corrientes o de capital destinadas a las entidades integrantes del sector público estatal, cuando como consecuencia de la existencia de suficientes disponibilidades líquidas, pudieran no resultar necesarias para el ejercicio de su actividad presupuestada. Asimismo, se autoriza al ministro de Hacienda, para requerir el ingreso en el Tesoro de la totalidad o parte de dichas disponibilidades líquidas, a excepción de las procedentes de cotizaciones sociales y conceptos de recaudación conjunta, cuando pudieran no ser necesarias para financiar el ejercicio de la actividad indicada. Cuando en dichas entidades existan órganos colegiados de administración, el ingreso habrá de ser previamente acordado por los mismos. 2.2,5. Limitación de los compromisos de gasto, art. 46 LGP. Los créditos para gastos son limitativos.
No podrán adquirirse compromisos de gasto ni adquirirse obligaciones por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos y las disposiciones generales con rango inferior a ley que incumplan esta limitación, sin perjuicio de las responsabilidades reguladas en el título 7 de esta ley. 2.2,6. Compromisos de gasto de carácter plurianual, art. 47 LGP. 1. Podrán adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y que no superen los límites y anualidades fijados en el número siguiente. 2. El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos no será superior a 4. El gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial a que corresponda la operación los siguientes porcentajes. En el ejercicio inmediato siguiente, el 70%, en el segundo ejercicio el 60% y en los ejercicios tercero y cuarto, el 50%. En los contratos de obra de carácter plurianual, con excepción de los realizados bajo la modalidad de abono total del precio, se efectuará una retención adicional de crédito del 10% del importe de adjudicación en el momento en que ésta se realice. Esta retención se aplicará al ejercicio en que finalice el plazo fijado en el contrato para la terminación de la obra o al siguiente, según el momento en que se prevea realizar el pago de la certificación final. Estas retenciones computarán dentro de los porcentajes establecidos en este artículo. Estas limitaciones no serán de aplicación a los compromisos derivados de la carga financiera de la deuda y de los arrendamientos de inmuebles, incluidos los contratos mixtos de arrendamiento y adquisición. 3. El Gobierno, en casos especialmente justificados, podrá acordar la modificación de los porcentajes anteriores, incrementar el número de anualidades o autorizar la adquisición de compromisos de gastos que hayan de atenderse en ejercicios posteriores en el caso de que no exista crédito inicial. A estos efectos, el ministro de Hacienda, a iniciativa del ministerio correspondiente, elevará al Consejo de Ministros la oportuna propuesta, previo informe de la Dirección General de Presupuestos que acredite su coherencia con la programación a que se refieren los artículos 28 y 29 de esta ley. 4. Los compromisos a que se refiere este artículo se especificarán en los escenarios presupuestarios plurianuales y deberán ser objeto de contabilización separada. 5. No podrán adquirirse compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros cuando se trate de la concesión de subvenciones a las que resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 22,2a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones. 6. En el caso de la tramitación anticipada de los expedientes de contratación a que se refiere el artículo 110,2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y en la tramitación anticipada de aquellos expedientes de gasto cuya normativa reguladora permita llegar a la formalización del compromiso de gasto, se deberán cumplir los límites y anualidades o importes autorizados a que se refieren los apartados 2 a 5 de este artículo. Además, sobre los gastos plurianuales, se ha añadido a la LGP un artículo 47 bis que establece. Artículo 47 bis. Modificación y resolución de compromisos de gasto plurianuales. En relación con las obligaciones nacidas de negocios o actos jurídicos, formalizados de conformidad con el ordenamiento jurídico y de los que derivaesen compromisos de gastos de carácter plurianual adquiridos de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de esta ley, cuando, excepcionalmente, en alguno de los ejercicios posteriores a aquel en que se asumió el compromiso, la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado no autorizase créditos suficientes para el cumplimiento de dichas obligaciones, se actuará de la siguiente manera. 1. El órgano competente para aprobar y comprometer el gasto estará obligado a comunicar tal circunstancia al tercero, tan pronto como se tenga conocimiento de ello.
2. Siempre que lo permitan las disponibilidades de los créditos, se acordará, de acuerdo con el procedimiento establecido en las correspondientes normas, la reprogramación de las obligaciones asumidas por cada parte, con el consiguiente reajuste de anualidades ajustándolo a las nuevas circunstancias. 3. Cuando no resulte posible proceder en los términos indicados en el punto segundo anterior, el órgano competente acordará la resolución del negocio siguiendo el procedimiento establecido en las correspondientes normas, y fijando las compensaciones que en su caso procedan. En aquellos supuestos en los que la obligación de la hacienda pública estuviera condicionada, en el propio negocio o acto jurídico del que derive, a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos generales del Estado de cada uno de los ejercicios para los que se comprometió, el órgano administrativo, con carácter previo a acordar la resolución de la relación jurídica, valorará el presupuesto de gastos autorizado y el grado de ejecución del objeto del negocio, a fin de considerar soluciones alternativas antes de que opere la condición resolutoria, para lo cual deberá notificar de forma fehaciente al tercero tal circunstancia. 2.2,7. Adquisiciones, obras con pago aplazado y otros compromisos de carácter plurianual, art. 48 LGP. 1. Podrá ser diferido el vencimiento de la obligación de pago del precio de compra de bienes inmuebles adquiridos directamente cuyo importe exceda de 6 millones de euros, sin que, en ningún caso, el desembolso inicial a la firma de la escritura pueda ser inferior al 25% del precio, pudiendo distribuirse el resto en los 4 ejercicios siguientes dentro de las limitaciones porcentuales contenidas en el artículo 47 de esta ley. 2. El procedimiento descrito en el artículo 47 de esta ley será de aplicación en el caso de los contratos de obras que se efectúen bajo la modalidad de abono total de los mismos, según lo previsto en el artículo 99,2 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio. 2.2,8. Temporalidad de los créditos art. 49 LGP. 1. Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto solo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el propio ejercicio presupuestario, sin perjuicio de las salvedades establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 34 de esta ley. 2. Los créditos para gastos que en el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas, quedarán anulados de pleno derecho, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 58 de esta ley. 2.2,9. Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria, art. 50 LGP. 1. El presupuesto del Estado, a fin de hacer frente durante el ejercicio presupuestario a necesidades inaplazables, de carácter no discrecional para las que no se hiciera en todo o en parte, la adecuada dotación de crédito, incluirá una sección bajo la rúbrica Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria, por importe del 2% del total de gastos para operaciones no financieras, excluidos los destinados a financiar a las comunidades autónomas y entidades locales, en aplicación de sus respectivos sistemas de financiación y consignados en una sección presupuestaria independiente de dicho presupuesto. El fondo únicamente financiará, cuando proceda, las siguientes modificaciones de crédito salvo que concurran las circunstancias a que se refiere el artículo 59 de esta ley. A. Las ampliaciones de crédito reguladas en el artículo 54. B. Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, de conformidad con lo previsto en el artículo 55. C. Las incorporaciones de crédito conforme al artículo 58. En ningún caso podrá utilizarse el fondo para financiar modificaciones destinadas a dar cobertura a gastos o actuaciones que deriven de decisiones discrecionales de la Administración, que carezcan de cobertura presupuestaria. 2. La aplicación del fondo de contingencia se aprobará, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, mediante acuerdo del Consejo de Ministros,
previamente a la autorización de las respectivas modificaciones de crédito. El Gobierno remitirá a las Cortes Generales, a través de su oficina presupuestaria, un informe trimestral acerca de la utilización del fondo regulado en este artículo. La oficina pondrá dicha documentación a disposición de los diputados, senadores y las comisiones parlamentarias. 3. Las modificaciones presupuestarias, créditos extraordinarios y suplementos de créditos. 3,1. Las modificaciones presupuestarias clases. Sobre la base de lo dispuesto en la LGP, las modificaciones presupuestarias pueden clasificarse por su naturaleza o por el órgano competente para autorizarlas. A. Por su naturaleza hay que distinguir: a. Las que constituyen variaciones de su finalidad, centro gestor o cuantía, como las transferencias de crédito. B. Las que suponen incremento del gasto. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Transferencias de crédito. Ampliaciones de crédito. Incorporaciones de crédito. Generaciones de crédito. B. Por el órgano competente para autorizarlas. A. Competencia de las Cortes. B. Competencia del Poder Ejecutivo. Consejo de Ministros. Ministro de Economía y Hacienda. Titular del Departamento Ministerial. La LGP establece en su artículo 51 una clasificación de los expedientes de modificación de créditos, que como verás recoge la clasificación doctrinal recogida más arriba, y establece: Art. 51. Modificación de los créditos iniciales. La cuantía y finalidad de los créditos contenidos en los presupuestos de gastos solo podrán ser modificadas durante el ejercicio, dentro de los límites y con arreglo al procedimiento establecido en los artículos siguientes, mediante: A. Transferencias. B. Generaciones. C. Ampliaciones. D. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. E. Incorporaciones. 3,2. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Respecto a los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, la LGP establece en sus artículos 55 y 56 lo siguiente. Artículo 55. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito del Estado. Cuando haya de realizarse con cargo al presupuesto del Estado algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista crédito adecuado, o sea insuficiente y no ampliable el consignado, y su dotación no resulte posible a través de las restantes figuras previstas en el artículo 51, deberá procederse a la tramitación de un crédito extraordinario o suplementario del inicialmente previsto. La financiación de estos se realizará de la forma que se indica a continuación. A. Si la necesidad surgiera en operaciones no financieras del presupuesto, el crédito extraordinario o suplementario se financiará mediante baja en los créditos del fondo de contingencia o en otros no financieros que se consideren adecuados. B. Si la necesidad surgiera en operaciones financieras del presupuesto, se financiará con deuda pública o con baja en otros créditos de la misma naturaleza. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas propondrá al Consejo de Ministros la remisión de un proyecto de ley a las Cortes Generales, previo informe de la Dirección General de Presupuestos y dictamen del Consejo de Estado, en los siguientes casos. A. Cuando se trate de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, para atender obligaciones de ejercicios anteriores para las que no se anulara crédito en el ejercicio de procedencia, tanto si se financian con fondo de contingencia como con baja en otros créditos. B. Cuando se trate de créditos extraordinarios o suplementarios para atender obligaciones del propio ejercicio, cuando se financien con baja en otros créditos. C. Cuando se trate de créditos extraordinarios o suplementarios que afecten a operaciones financieras del presupuesto. El Consejo de Ministros autorizará los créditos extraordinarios y suplementos de crédito para atender obligaciones del ejercicio corriente o de ejercicios anteriores si se hubiera anulado crédito en el ejercicio de procedencia, cuando se financien con cargo al fondo de contingencia. Art. 56.
Reglas para los créditos extraordinarios y suplementarios de los organismos autónomos. 1. Cuando la necesidad de un crédito extraordinario o suplementario afecte al presupuesto de un organismo autónomo, se tramitará su autorización de conformidad con lo establecido en los apartados siguientes. 2. La financiación de los créditos extraordinarios o suplementarios únicamente podrá realizarse con cargo a la parte del remanente de tesorería al fin del ejercicio anterior que no haya sido aplicada en el presupuesto del organismo, o con mayores ingresos sobre los previstos inicialmente. En el caso de que la financiación propuesta para la modificación del presupuesto del organismo haga necesaria la modificación del presupuesto de gastos del Estado, ambas modificaciones se acordarán conjuntamente, mediante el procedimiento que le sea de aplicación a la del Estado. 3. La competencia para autorizar créditos extraordinarios o suplementarios corresponderá a los presidentes o directores de los organismos, hasta un importe del 10% del correspondiente capítulo de su presupuesto inicial de gastos, cuando no supere la cuantía de 500.000 euros, excluidos los que afecten a gastos de personal, o a los contemplados en el apartado 2 del artículo 44 de esta ley, dando cuenta de los acuerdos al ministro de que dependan y al ministro de Hacienda. B. Al ministro de Hacienda cuando, superándose alguno de los anteriores límites, no se alcance el 20% del correspondiente capítulo de su presupuesto inicial de gastos, ni se supere la cuantía de 1 millón de euros. Asimismo, le corresponderá la autorización de los que se encuentren entre los supuestos de exclusión a que se refiere el párrafo A, siempre que su cuantía no supere los límites establecidos en este apartado. C. Al Consejo de Ministros en los restantes casos. 4. Los límites establecidos en el apartado 3 anterior, a los efectos de determinar la competencia para realizar estas modificaciones, se referirán al conjunto de las efectuadas en el ejercicio presupuestario, computándose de forma independiente según afecte a gastos de personal, o a los incluidos en el apartado 2 del artículo 44, o se trate del resto de los gastos. No se computarán para la determinación de dichos límites las modificaciones que se financien con incremento en la aportación del Estado. 5. Cuando un crédito extraordinario deba autorizarse en un capítulo que no exista en el presupuesto de gastos inicial del organismo autónomo, la autorización le corresponderá al presidente o director del organismo autónomo cuando no supere la cuantía de 500.000 euros, al ministro de Economía y Hacienda si excediendo del anterior importe no supera la cuantía de 1 millón de euros, y al Consejo de Ministros en los restantes casos. 6. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas remitirá a las Cortes Generales, a través de su oficina presupuestaria, un informe trimestral de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito tramitados al amparo de este artículo. La oficina pondrá dicha documentación a disposición de los diputados, senadores y las comisiones parlamentarias. 7. En el supuesto de que el crédito extraordinario o el suplemento de crédito se destinara a atender obligaciones de ejercicios anteriores, para las que no se anulara crédito en el ejercicio de procedencia, se remitirá un proyecto de ley a las Cortes Generales, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo anterior. Por último, el artículo 57 LGP establece para los créditos extraordinarios y suplementos de crédito de la Seguridad Social lo siguiente. Artículo 57. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito de la Seguridad Social. 1. Cuando la necesidad de un crédito extraordinario o suplementario afecte al presupuesto de las entidades de la Seguridad Social, se tramitará su autorización de conformidad con lo establecido en los apartados siguientes. 2. La financiación de los créditos extraordinarios o suplementarios únicamente podrá realizarse con cargo a la parte del remanente de tesorería al fin del ejercicio anterior que no haya sido aplicada en el presupuesto de la entidad, o con mayores ingresos sobre los previstos inicialmente. Si los ingresos proceden de aportaciones del Estado mayores a las inicialmente previstas en el presupuesto, el suplemento de crédito o crédito extraordinario
podrá autorizarse una vez efectuado el reconocimiento del derecho por parte de la correspondiente entidad. La competencia para autorizar créditos extraordinarios o suplementarios corresponderá, previo informe del Ministerio de Economía y Hacienda, al Gobierno cuando su importe sea superior al 2% del presupuesto inicial de gastos de la respectiva entidad y al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, o al de Sanidad y Consumo cuando la modificación afecte al presupuesto del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, cuando su importe no exceda de dicho porcentaje. Por excepción, no será preceptivo el informe del Ministerio de Economía y Hacienda previo a la autorización de suplementos y créditos extraordinarios en los presupuestos de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En estos casos, una vez autorizada la modificación presupuestaria, se dará cuenta al Ministerio de Economía y Hacienda. 3. Los límites porcentuales establecidos en el apartado 2 anterior, a los efectos de determinar la competencia para acordar estas modificaciones, se referirán al conjunto de las efectuadas en el ejercicio presupuestario para el respectivo presupuesto, sin que sean computables en su determinación las financiadas con incremento de la aportación del Estado. 4. El Ministro de Empleo y Seguridad Social remitirá a las Cortes Generales, a través de su oficina presupuestaria, un informe trimestral de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito concedidos al amparo de este artículo. La oficina pondrá dicha documentación a disposición de los diputados, senadores y las comisiones parlamentarias. 5. En el supuesto de que el crédito extraordinario o el suplemento de crédito se destinara a atender obligaciones de ejercicios anteriores, para las que no se anulara crédito en el ejercicio de procedencia que afecte al presupuesto del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria o al del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad propondrá al Consejo de Ministros la remisión de un proyecto de ley a las Cortes Generales, previo informe de la Dirección General de Presupuestos y dictamen del Consejo de Estado. Este mismo procedimiento se aplicará a propuesta de la ministra de Empleo y Seguridad Social cuando se trate de créditos para atender gastos del resto de entidades de la Seguridad Social. 3,3. Anticipos de tesorería. El artículo 60 de la LGP recoge la posibilidad de conceder anticipos de tesorería cuando se esté tramitando un expediente de crédito extraordinario o suplemento de crédito. 1. Con carácter excepcional, el Gobierno, a propuesta del Ministro de Economía, podrá conceder anticipos de tesorería para atender gastos inaplazables, con el límite máximo en cada ejercicio del 1% de los créditos autorizados al Estado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en los siguientes casos. A. Cuando, una vez iniciada la tramitación de los expedientes de concesión de créditos extraordinarios o de suplementos de crédito, hubiera dictaminado favorablemente el Consejo de Estado. B. Cuando se hubiera promulgado una ley, por la que se establezcan obligaciones cuyo cumplimiento exija la concesión de crédito extraordinario o suplemento de crédito. 2. Si el crédito extraordinario o el suplemento de crédito a conceder en el presupuesto del Estado se destinase a financiar necesidades planteadas en el presupuesto de los organismos autónomos, la concesión del anticipo de tesorería comportará la autorización para atender en el organismo el pago de las mencionadas necesidades mediante operaciones de tesorería. 3. Si las Cortes Generales no aprobasen el proyecto de ley de concesión del crédito extraordinario o del suplemento de crédito, el Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda, dispondrá la cancelación del anticipo de tesorería con cargo a los créditos del respectivo departamento ministerial u organismo autónomo, en su caso, cuya minoración ocasione menos trastornos para el servicio público. 4. Ampliaciones de crédito. Se trata de modificaciones en créditos presupuestarios cuya cuantía final no puede ser determinada con precisión al comienzo del ejercicio. Por ejemplo, las cuotas de la Seguridad Social, cuyo importe deberá incrementarse como consecuencia de un aumento de los tipos de cotización. La LGP les dedica el art. 54, profusamente modificado a lo largo de la vigencia de la ley. Art.
54. Créditos ampliables. 1. Excepcionalmente tendrán la condición de ampliables los créditos destinados al pago de pensiones de clases pasivas del Estado, y los destinados a atender obligaciones específicas del respectivo ejercicio, derivadas de normas con rango de ley, que de modo taxativo y debidamente explicitados se relacionen en el estado de gastos de los presupuestos generales del Estado, y, en su virtud, podrá ser incrementada su cuantía hasta el importe que alcancen las respectivas obligaciones. Asimismo, tendrán la condición de ampliables los créditos destinados a satisfacer obligaciones derivadas de la deuda del Estado y de sus organismos autónomos, tanto por intereses y amortizaciones de principal como por gastos derivados de las operaciones de emisión, conversión, canje o amortización de la misma. 2. En todo caso se consideran ampliables, en la cuantía resultante de las obligaciones que se reconozcan y liquiden según las disposiciones en cada caso aplicables, los créditos incluidos en los presupuestos de la Seguridad Social que se detallan a continuación. A los destinados al pago de pensiones de todo tipo, prestaciones por incapacidad temporal, protección a la familia, nacimiento y cuidado de menor y riesgos durante el embarazo y la lactancia natural, cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, ingreso mínimo vital, así como las entregas únicas, siempre que se encuentren legal o reglamentariamente establecidas y sea obligatorio y no graciable su pago por parte de la Seguridad Social y su cuantía esté objetivamente determinada. B. Los destinados al pago de los subsidios de garantía de ingresos mínimos, de movilidad y para ayuda de tercera persona, previstos en la Ley de Integración Social de Minusválidos, en la medida en que se hayan ampliado en el presupuesto del Estado. C. Los que amparan la constitución de capitales renta para el pago de pensiones. D. Los destinados a dotar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y el Fondo de Prevención y Rehabilitación de la Seguridad Social. Los consignados para atender las aportaciones a realizar por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, para el sostenimiento de los servicios comunes del sistema, y para el ingreso en la Tesorería General de la Seguridad Social de sus excedentes en la cuantía y forma legalmente previstas, así como por reaseguro de las mismas entidades. F. Los destinados al pago de recargos de las prestaciones económicas en los supuestos contemplados en la Ley General de la Seguridad Social, que hayan sido previamente ingresados por los sujetos responsables. G. Los correspondientes a las transferencias de derechos en curso de adquisición destinadas al sistema de pensiones en la Administración de la Unión Europea, de conformidad con lo establecido en el anexo octavo del Reglamento 259/1968 de 29 de febrero, del Consejo. H. Los destinados al sistema de protección por cese de actividad. 3. Las ampliaciones de crédito que afecten a operaciones del presupuesto del Estado se financiarán con cargo al Fondo de Contingencia, conforme a lo previsto en el artículo 50 de esta ley, o con baja en otros créditos del presupuesto no financiero. La financiación de las ampliaciones de crédito en el presupuesto de los organismos autónomos podrá realizarse con cargo a la parte del remanente de tesorería al fin del ejercicio anterior que no haya sido aplicada en el presupuesto del organismo, con mayores ingresos sobre los previstos inicialmente, o con baja en otros créditos del presupuesto no financiero del organismo. En el caso de que la financiación propuesta para la modificación del presupuesto del organismo haga necesaria la modificación del presupuesto de gastos del Estado, ambas modificaciones se acordarán mediante el procedimiento que le sea de aplicación a la del Estado. La financiación de las ampliaciones de crédito en el presupuesto de las entidades de la Seguridad Social podrá realizarse con cargo a la parte del remanente de tesorería al fin del ejercicio anterior que no haya sido aplicada en el presupuesto, con mayores ingresos sobre los previstos inicialmente, o con baja en otros créditos del presupuesto. Si los ingresos proceden de aportaciones del Estado mayores a las inicialmente previstas en el presupuesto, la ampliación de crédito podrá autorizarse una vez efectuado el reconocimiento del derecho por parte de la correspondiente entidad. 4. No podrán ampliarse créditos que hayan sido previamente minorados,
salvo en el ámbito de las entidades que integran el sistema de la seguridad social, y en el de la sección 06, deuda pública, siempre que su aprobación no reduzca la capacidad de financiación del Estado en el ejercicio, computada en la forma establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, o cuando la minoración resulte de un traspaso de competencias a las comunidades autónomas. 5. Generaciones de crédito. Consiste en incrementar la dotación asignada a un crédito presupuestario de los estados de gastos, y, a tal fin, la LGP Ley 47/2003 establece en su artículo 53. 1. Las generaciones son modificaciones que incrementan los créditos como consecuencia de la realización de determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial. 2. Podrán dar lugar a generaciones los ingresos realizados en el propio ejercicio, como consecuencia de a. Aportación del Estado a los organismos autónomos o a las entidades con presupuesto limitativo, así como de los organismos autónomos y las entidades con presupuesto limitativo y otras personas naturales o jurídicas al Estado u otros organismos autónomos o entidades con presupuesto limitativo, para financiar conjuntamente gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos asignados a los mismos. B. Ventas de bienes y prestación de servicios. C. Enajenaciones de inmovilizado. D. Reembolsos de préstamos. E. Ingresos legalmente afectados a la realización de actuaciones determinadas. F. Ingresos por reintegros de pagos indebidos realizados con cargo a créditos del presupuesto corriente. 3. La generación solo podrá realizarse cuando se hayan efectuado los correspondientes ingresos que la justifican. No obstante, en el caso de los organismos autónomos y de la seguridad social, la generación como consecuencia del supuesto previsto en el párrafo A del apartado anterior podrá realizarse una vez efectuado el reconocimiento del derecho por el organismo o entidad correspondiente, o cuando exista un compromiso firme de aportación, siempre que el ingreso se prevea realizar en el propio ejercicio. 4. Cuando los ingresos provengan de la venta de bienes o prestaciones de servicios, las generaciones se efectuarán únicamente en aquellos créditos destinados a cubrir gastos de la misma naturaleza que los que se originaron por la adquisición o producción de los bienes enajenados, o por la prestación del servicio. Cuando la enajenación se refiera a inmovilizado, la generación únicamente podrá realizarse en los créditos correspondientes a operaciones de la misma naturaleza económica. Los ingresos procedentes de reembolso de préstamos únicamente podrán dar lugar a generaciones en aquellos créditos destinados a la concesión de nuevos préstamos. 5. Con carácter excepcional podrán generar crédito en el presupuesto del ejercicio los ingresos realizados en el último trimestre del ejercicio anterior. 6. Transferencias de crédito. Las transferencias de crédito no suponen aumento de las dotaciones de los estados de gastos de los presupuestos, sino que son una mera redistribución de créditos encaminada a la cobertura de las insuficiencias que puedan producirse en los importes de uno o varios créditos, mediante la reasignación de los superávits que, por el mismo importe global, se tengan en otros créditos. Respecto a las transferencias de crédito, la LGP establece en su artículo 52 lo siguiente. Artículo 52. Transferencias de crédito. 1. Las transferencias son traspasos de dotaciones entre créditos. Pueden realizarse entre los diferentes créditos del presupuesto incluso con la creación de créditos nuevos, con las siguientes restricciones. A. No podrán realizarse desde créditos para operaciones financieras al resto de los créditos, ni desde créditos para operaciones de capital a créditos para operaciones corrientes. B. No podrán realizarse entre créditos de distintas secciones presupuestarias. Esta restricción no afectará a los créditos del programa de contratación centralizada. C. No minorarán créditos extraordinarios o créditos que se hayan suplementado o ampliado en el ejercicio. Esta restricción no afectará a créditos con carácter ampliable, de las entidades que integran el sistema de la seguridad social,
o cuando afecten a créditos de la sección 06 deuda pública. D. En el ámbito de las entidades que integran el sistema de la seguridad social no podrán minorarse créditos ampliables, salvo para financiar otros créditos ampliables. 2. Las anteriores restricciones no afectarán a las transferencias de crédito que hayan de realizarse como consecuencia de reorganizaciones administrativas o traspaso de competencias a comunidades autónomas, las que se deriven de convenios o acuerdos de colaboración entre distintos departamentos ministeriales, órganos del Estado con secciones diferenciadas en el presupuesto del Estado u organismos autónomos, las que se efectúen para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y las que se realicen desde el programa de imprevistos. 3. En ningún caso las transferencias podrán crear créditos destinados a subvenciones nominativas o aumentar los ya existentes, salvo que sean conformes con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones, o se trate de subvenciones o aportaciones a otros entes del sector público. 7. Incorporaciones de crédito. Por último, y respecto a las incorporaciones de crédito, la LGP establece en su artículo 58 lo siguiente. No obstante lo dispuesto en el artículo 49, se podrán incorporar a los correspondientes créditos de un ejercicio los remanentes de crédito del ejercicio anterior, en los siguientes casos. A. Cuando así lo disponga una norma de rango legal. B. Los procedentes de las generaciones a que se refiere el apartado 2 del artículo 53, en sus párrafos A y E. Nota. Este inciso alude a las generaciones de crédito que atiendan a ingresos legalmente afectados a la realización de actuaciones determinadas o a una aportación del Estado a los organismos autónomos o a las entidades con presupuesto limitativo, así como de los organismos autónomos y las entidades con presupuesto limitativo y otras personas naturales o jurídicas al Estado u otros organismos autónomos o entidades con presupuesto limitativo, para financiar conjuntamente gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos asignados a los mismos. Pues bien, se deja sin efecto lo previsto en esta letra B, durante la vigencia de los presupuestos generales del Estado para el año 2021, por el art. 10,5 de la Ley 11/2020 de 30 de diciembre. Debe no obstante consignarse al no tratarse de una derogación. C. Los derivados de retenciones efectuadas para la financiación de créditos extraordinarios o suplementos de crédito, cuando haya sido anticipado su pago de acuerdo con el procedimiento previsto en esta ley, y las leyes de concesión hayan quedado pendientes de aprobación por el Parlamento al final del ejercicio presupuestario. D. Los que resulten de créditos extraordinarios y suplementos de crédito que hayan sido concedidos mediante norma, con rango de ley en el último mes del ejercicio presupuestario anterior. Las incorporaciones de crédito que afecten al presupuesto del Estado se financiarán mediante baja en el fondo de contingencia conforme a lo previsto en el artículo 50 de esta ley, o con baja en otros créditos de operaciones no financieras. Las incorporaciones de crédito en el presupuesto de organismos autónomos y entidades de la seguridad social únicamente podrán realizarse con cargo a la parte del remanente de tesorería que al fin del ejercicio anterior no haya sido aplicada al presupuesto del organismo. En el presupuesto de la Seguridad Social podrán incorporarse a los correspondientes créditos los remanentes que resulten de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito autorizados en el último mes del ejercicio anterior. 8. Competencias en materia de expedientes de modificación de crédito. Vienen recogidas en los artículos 61 y siglos de la LGP. 8,1. Competencias del Gobierno. El art. 61 LGP establece. Corresponde al Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda y a iniciativa de los ministros afectados. A. Autorizar las transferencias entre distintas secciones presupuestarias como consecuencia de reorganizaciones administrativas. B. Autorizar respecto del presupuesto de los organismos autónomos las modificaciones previstas en el párrafo C, del apartado 3 del artículo 56 de esta ley.
C. Autorizar respecto del presupuesto de la Seguridad Social las modificaciones reservadas al Gobierno en el apartado 2 del artículo 57 de esta ley. D. Autorizar los créditos extraordinarios y suplementarios a los que se refiere el apartado 3 del artículo 55. 8,2. Competencias del Ministro de Hacienda. Las establece el artículo 62 de la LGP, que dispone que corresponde al Ministro de Hacienda. 1. Autorizar las siguientes modificaciones presupuestarias. A. Las transferencias no reservadas a la competencia del Consejo de Ministros que, conforme al artículo 63, no puedan acordarse directamente por los titulares de los departamentos afectados. B. Las generaciones previstas en el párrafo C del apartado 2 del artículo 53 y las que corresponda realizar en el presupuesto del Estado en los supuestos definidos en los párrafos B y E del mismo apartado, aun cuando los ingresos se hubieran realizado en el último trimestre del ejercicio anterior. C. Las incorporaciones de remanentes reguladas en el artículo 58. D. Las ampliaciones de crédito previstas en el artículo 54,1, sin perjuicio de las competencias asignadas a los presidentes y directores de las entidades de la Seguridad Social, en el artículo 63,3. E. Las previstas respecto del presupuesto de los organismos autónomos, en el párrafo B del apartado 3 del artículo 56. 2. Acordar o denegar las modificaciones presupuestarias, en los supuestos de competencia de los titulares de los ministerios y organismos autónomos, cuando exista informe negativo de la intervención delegada, y el titular de la competencia lo remita en discrepancia al ministro de Hacienda. 8,3. Competencias de los ministros. Las establece el artículo 63 de la LGP, que establece: 1. Los titulares de los distintos ministerios podrán autorizar, previo informe favorable de la intervención delegada competente en el ministerio o, en su caso, en las entidades a que se refiere el artículo 3,1 de esta ley, las siguientes modificaciones presupuestarias. A. Transferencias entre créditos de un mismo programa o entre programas de un mismo servicio, incluso con la creación de créditos nuevos en el caso de los destinados a compra de bienes corrientes y servicios o inversiones reales, siempre que se encuentren previamente contemplados en los códigos que definen la clasificación económica y no afecten a los de personal, o no incrementen los créditos que enumera el apartado 2 del artículo 43 de esta ley. B. Generaciones de crédito en los supuestos contemplados en los párrafos A, D y F del apartado 2 del artículo 53 de esta ley, aun cuando los ingresos se hubieran realizado en el último trimestre del ejercicio anterior. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales ejercerá respecto del presupuesto de la Seguridad Social las competencias que el artículo 62 otorga al Ministerio de Hacienda, salvo en el caso de la ampliación de créditos a que se refiere el párrafo D de este artículo. No obstante, cuando las transferencias incrementen créditos para la acción protectora de la seguridad social en su modalidad no contributiva y universal, con baja en créditos destinados a la acción protectora de la seguridad social en su modalidad contributiva, se requerirá el informe favorable del Ministerio de Hacienda. En la parte relativa al presupuesto de gastos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, esta competencia será ejercida por el Ministro de Sanidad y Consumo. Los presidentes de los órganos del Estado con secciones diferenciadas en los presupuestos generales del Estado tendrán las competencias establecidas en este número en relación con las modificaciones presupuestarias del presupuesto de gastos respectivo, sin perjuicio del principio de autonomía presupuestaria de las Cortes Generales. En el caso de los presidentes de los órganos constitucionales, no será de aplicación la limitación contenida en el párrafo A de este apartado respecto del incremento de los gastos de personal. 2. Los presidentes y directores de los organismos autónomos y de las restantes entidades comprendidas en el artículo 3,1 de esta ley, además de las competencias que les otorga el artículo 56, ejercerán referidas a sus respectivos presupuestos las relativas a las generaciones contenidas en los párrafos B y E
del apartado 2 del artículo 53, así como las establecidas en este artículo a favor de los ministros, quienes podrán abocarlas en todo o en parte. Los acuerdos de abocación serán comunicados a la Dirección General de Presupuestos. 3. Corresponderá a los presidentes y directores de las entidades de la Seguridad Social la autorización, en sus respectivos presupuestos, de las modificaciones siguientes. A las generaciones de crédito a que se refiere el artículo 53, excepto en el supuesto del apartado 2c, aun cuando los ingresos se hubieran realizado en el último trimestre del ejercicio anterior. B. Las ampliaciones del artículo 54. C. Las transferencias entre un mismo programa y capítulo o programas de la misma entidad y capítulo, incluso con la creación de créditos nuevos en el caso de los destinados a compra de bienes corrientes y servicios e inversiones reales, siempre que no afecten a gastos de personal, a actuaciones protocolarias y representativas, o supongan una desviación en los objetivos de los programas. No obstante, cuando las transferencias incrementen créditos para la acción protectora de la seguridad social en su modalidad no contributiva y universal, con baja en créditos destinados a la acción protectora de la seguridad social en su modalidad contributiva, se requerirá el informe favorable del Ministerio de Hacienda. Estas competencias podrán ser abocadas, en todo o en parte, por el Ministro de Sanidad y Consumo respecto del presupuesto de Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y por el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, con respecto al presupuesto de las restantes entidades de la Seguridad Social. 4. Una vez autorizadas las modificaciones presupuestarias a que se refiere este artículo, los acuerdos que afecten al presupuesto del Estado o de sus organismos se remitirán a la Dirección General de Presupuestos del Ministerio de Hacienda para instrumentar su ejecución. 8,4. Especialidades en materia de competencia para las modificaciones presupuestarias en la Ley de Presupuestos del presente ejercicio. La Ley 11/2020 de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, como viene ya siendo habitual, establece para el ejercicio al que va referida algunas especialidades en esta materia. Se trata de normas que decaerán por su propia naturaleza contingente al terminar el ejercicio fiscal de 2021. Concretamente se recogen en el art. 9. Competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias, según el cual 1. Durante la vigencia de estos presupuestos, corresponde al Gobierno, a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda, las siguientes competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias. 1. Transferencias de crédito entre secciones para atender necesidades ineludibles, en casos distintos de los previstos en el artículo 52,2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 2. Transferencias de crédito entre distintas secciones que afecten a los servicios 50 Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y 51 Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa, REACT-EU. A estas transferencias de crédito no les resultaran de aplicación las restricciones recogidas en el artículo 52,1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 2. Durante la vigencia de estos presupuestos, corresponden al titular del Ministerio de Hacienda las siguientes competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias. 1. Autorizar las transferencias que afecten a los créditos contemplados en el artículo 8 apartados 1.1.1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2.4 y 2.6 de la presente ley. 2. Autorizar las transferencias que se realicen con cargo al crédito 13 de febrero de 112 a 227,11 para programas de atención a víctimas del delito y de lucha contra la criminalidad y demás fines previstos en la disposición adicional sexta de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando se destinen a otros departamentos ministeriales. 3. Autorizar las transferencias que se realicen con cargo al crédito 26.18.231 a 227,11 para actividades de prevención, investigación, persecución y represión de los delitos relacionados con el tráfico de drogas y demás fines a que se refiere la Ley 17/2003, de 29 de mayo,
cuando se destinen a otros departamentos ministeriales. 4. Autorizar las transferencias de crédito entre servicios u organismos autónomos de distintos departamentos ministeriales, cuando ello fuere necesario para la distribución de los créditos del Fondo para la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico. 5. Autorizar transferencias de crédito entre servicios u organismos autónomos de distintos departamentos ministeriales, cuando ello fuere necesario para hacer efectiva la redistribución, reasignación o movilidad de los efectivos de personal o de los puestos de trabajo, en los casos previstos en el capítulo 4 del título 3 del Reglamento General de Ingresos del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, así como para hacer efectiva la movilidad forzosa del personal laboral de la Administración General del Estado, de acuerdo con la normativa que les sea de aplicación. 6. Autorizar las transferencias o variaciones que se realicen en el presupuesto de las entidades referidas en los apartados 1, 2 y 4 de la letra A del artículo 1 de la presente ley, desde créditos para operaciones de capital a créditos para operaciones corrientes. 7. Autorizar las variaciones o modificaciones presupuestarias que se realicen con cargo a remanentes de tesorería de las entidades referidas en el apartado 4 de la letra A del artículo 1 de la presente ley, cuando las mismas superen la cuantía de 500.000 euros, excepto que la normativa presupuestaria atribuya su competencia al Consejo de Ministros o requiera la remisión de un proyecto de ley a las Cortes Generales. Dicho límite se referirá al conjunto de variaciones o modificaciones efectuadas en el ejercicio presupuestario. 8. Autorizar las variaciones o modificaciones presupuestarias que se realicen en el presupuesto de las entidades referidas en los apartados 1, 2 y 4 de la letra A del artículo 1 de la presente ley, cuando las mismas afecten a créditos del capítulo 4, transferencias corrientes, del capítulo 7, transferencias de capital, o del capítulo 8, activos financieros, excepto que la normativa presupuestaria atribuya su competencia al Consejo de Ministros o requiera la remisión de un proyecto de ley a las Cortes Generales, a excepción de lo previsto en el apartado 5 del presente artículo. 9. Autorizar las modificaciones presupuestarias que afecten al crédito 14 de marzo de 122B6, inversiones reales. 3. Durante la vigencia de estos presupuestos, corresponde al titular del Ministerio de Defensa autorizar las generaciones de crédito contempladas en el artículo 53,2b de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, general presupuestaria, motivadas por ingresos procedentes de ventas de productos farmacéuticos o de prestación de servicios hospitalarios, así como por ingresos procedentes de suministros de víveres, combustibles o prestaciones alimentarias, debidamente autorizadas, y prestaciones de servicios a ejércitos de países integrados en la OTAN, y los procedentes de las prestaciones de servicios y ventas efectuadas por el área de cría caballar de las Fuerzas Armadas. 4. Durante la vigencia de estos presupuestos, corresponden al titular del Ministerio de Sanidad autorizar las generaciones de crédito contempladas en el artículo 53,2b de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, general presupuestaria, como consecuencia de los ingresos a que se refiere la disposición adicional 10ª del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre. Al objeto de reflejar las repercusiones que en el presupuesto de gastos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria hubieran de tener las transferencias del Estado a la Seguridad Social, por la generación de crédito que se hubiera producido como consecuencia de la recaudación efectiva de ingresos a que se refiere la disposición adicional 10ª del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el Ministro de Sanidad podrá autorizar las ampliaciones de crédito que fueran necesarias en el presupuesto de gastos de dicha entidad. En todo caso, una vez autorizadas las modificaciones presupuestarias a que se refiere el párrafo anterior, se remitirán al Ministerio de Hacienda, Dirección General de Presupuestos, para su conocimiento. 5. Durante la vigencia de estos presupuestos,
corresponde a los titulares de los departamentos ministeriales o a los presidentes o directores de los organismos autónomos y resto de entidades del sector público administrativo estatal con presupuesto limitativo, autorizar en sus respectivos presupuestos las transferencias de crédito o las variaciones presupuestarias que afecten a las transferencias corrientes y de capital cuando la naturaleza jurídica de los agentes perceptores, recogidos como beneficiarios en la propuesta de resolución de concesión, no sea coincidente con la previsión inicial recogida en la correspondiente convocatoria de subvenciones o ayudas públicas. 6. Durante la vigencia de estos presupuestos, en el caso de modificaciones de crédito en el presupuesto de las entidades del apartado cuarto de la letra A, del artículo 1 de la presente ley cuya financiación se realice con cargo al presupuesto de gastos del Estado, ambas modificaciones se acordarán mediante el procedimiento que le sea de aplicación a la del Estado. 7. Durante la vigencia de estos presupuestos, corresponde a los titulares de los departamentos ministeriales o a los presidentes o directores de los organismos autónomos y resto de entidades del sector público administrativo estatal, con presupuesto limitativo, autorizar en sus respectivos presupuestos las ampliaciones de crédito de capítulo 1, gastos de personal que se financien con cargo a créditos del mismo capítulo, así como las transferencias de crédito que se efectúen entre créditos del capítulo 1, gastos de personal, con independencia que afecten a distintos servicios o programas, excluidos los créditos destinados a incentivos al rendimiento o a gastos sociales del personal. 8. Durante la vigencia de estos presupuestos, corresponde a los titulares de los departamentos ministeriales o a los presidentes o directores de los organismos autónomos y resto de entidades del sector público administrativo estatal, con presupuesto limitativo, autorizar en sus respectivos presupuestos las transferencias de crédito y las generaciones de crédito que tengan por objeto financiar gastos comunes de edificios compartidos y servicios horizontales prestados por la Intervención General de la Administración del Estado, la Agencia Estatal de Administración Tributaria o la Secretaría General de Administración Digital, y siempre que se financien con créditos de la misma naturaleza que la actuación a realizar. En las transferencias, la competencia corresponderá al órgano que aporta la financiación. 9. Durante la vigencia de estos presupuestos, corresponde a los titulares de los departamentos ministeriales autorizar en sus respectivos presupuestos las transferencias entre los créditos dotados dentro del Servicio 50 Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y los dotados en el Ministerio de Sanidad dentro de su Servicio 51, Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa, REACT-EU. Asimismo, corresponde a los presidentes o directores de los organismos autónomos y resto de entidades del sector público administrativo estatal con presupuesto limitativo excluidas las entidades integrantes de la Seguridad Social, autorizar las transferencias entre créditos vinculados al mecanismo de recuperación y resiliencia consignados en sus presupuestos de gastos. 10. El Gobierno remitirá a las Cortes Generales, a través de su oficina presupuestaria, información trimestral de todas las transferencias a que se refiere este artículo, identificando las partidas afectadas, su importe y finalidad de las mismas. La oficina pondrá dicha documentación a disposición de los diputados, senadores y las comisiones parlamentarias. Resolución y comentarios a preguntas aparecidas en pruebas oficiales. De acuerdo con el artículo 61 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, la autorización de las transferencias de crédito entre distintas secciones presupuestarias como consecuencia de reorganizaciones administrativas corresponde: A. Al ministro del departamento ministerial afectado. B. Al Congreso de los Diputados. C. Al Senado. D. Al Gobierno. Respuesta correcta, D. Justificación. El art. 61 LGP establece: corresponde al Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda y a iniciativa de los ministros afectados. A. Autorizar las transferencias entre distintas secciones presupuestarias como consecuencia de reorganizaciones administrativas.